Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo, en un momento crucial de la historia de Chile, donde estamos viviendo una pandemia. Por lo tanto, el primer consejo es que nos cuidemos, que cuidemos al otro, porque de nuestro comportamiento va a depender el futuro de este terrible virus que nos tiene a todos en ascua y que ha producido tanto dolor. Hoy día vamos a tener una conversación muy notable con dos personas que saben mucho de salud mental. Quisiera presentar a la señora Paulina Rincón, ella es psicóloga y doctora en psicología de la Universidad de Concepción, y la señora Patricia Muñoz, médico cirujano, que cursa la especialidad médica en psiquiatría del niño y adolescente en nuestra universidad. Y realmente se ha generado problemas que las personas estén todo el día en la casa con la atención que esto significa. Y yo quisiera preguntarle a usted, en primer lugar, como profesionales de la salud mental, como mujeres, como profesionales, ¿qué ha significado esto, sobre todo como experiencia en su profesión? ¿Qué han visto de nuevo en estos días? Y estamos cumpliendo con la norma, así que se pueden sacar la mascarilla tranquilamente. Estamos a más de 2 metros de distancia, así que no hay ningún problema. Paulina. Hola, monseñor, muy buenas tardes. Yo creo que esto que nos está sucediendo es una situación muy compleja, muy grave. Creo que es uno de los sucesos potencialmente traumáticos más impactantes del último tiempo para el país y para el mundo. Creo que esa es una de sus características, ¿verdad? Que es absolutamente global, que ha llegado a todas partes, a diferencia de un terremoto que puede abarcar ciertas ciudades, ciertas áreas, o inundaciones, ataques terroristas, que igual pueden ser de alguna manera organizados y afectar a varios territorios al mismo tiempo. Esta pandemia afecta al mundo entero, ¿verdad? Y por otra parte tiene la cualidad o la característica, a diferencia de otros sucesos potencialmente traumáticos, de que se mantiene en el tiempo. No es un evento específico que acaba, que tiene un inicio y un fin, aunque pueda ser más o menos prolongado, ¿verdad? Un terremoto no es los segundos que tiembla, siguen las réplicas, viene el tsunami, pero hay un periodo de tiempo en el que termina. Y nosotros lo estamos viviendo aún, y van a pasar meses, si es que no más tiempo, en que sigamos viviéndolo y padeciéndolo. Entonces creo que eso es algo distinto, es algo especial, es algo nuevo que podemos ver. Muchas de las otras cosas a las que nos vamos a referir, me imagino que Patricia y yo, tienen mucho que ver con la mayoría de los sucesos potencialmente estresantes. Y vamos a encontrar los mismos factores de riesgo, las mismas vulnerabilidades para la población que en otros sucesos. Pero yo creo que ahí hay dos cualidades importantes distintivas. Una pregunta, Patricia. ¿Qué es lo que más nos duele? La incertidumbre de no saber lo que va a pasar de aquí a 2, 3, 4, 5, 6 meses más. El hecho que perdamos libertades. Bueno, se entiende perfectamente bien, pero libertad hemos perdido, digamos. La libertad de salir en la noche, la libertad de no poder hacer tantas cosas que pertenecían a la rutina y hoy día son realmente excepcionales. El encierro, ¿cuál crees tú que son los factores que producen más trauma mental en las personas? La pérdida de trabajo. ¿Cómo visualizas tú? Bueno, yo creo que es imposible determinar el factor que es el que más nos condiciona, ¿cierto? Y que va determinando cuánto puede afectar nuestra salud mental este proceso que estamos viviendo. Sí, yo pensaba que creo que algo nos pudo haber anticipado quizás el estallido social en como encauzarnos un poco en esta rutina más como de aislamiento que estamos viviendo ahora. Yo creo que sin duda afecta el tema de nuestra rutina. Yo creo que somos, por ahí lo comentaba en algún capítulo anterior, somos animales de costumbre, ¿cierto? Y en la medida que se nos modifica nuestra rutina es cuando más nos podemos ver
afectados, considerando que en el fondo este aislamiento, esta cuarentena la estamos viviendo dentro del núcleo familiar, y hay familias, digamos, monoparentales, hay familias en que la mamá que habituada a trabajar, por ejemplo, 44 horas, de pronto hoy día se encuentra compartiendo 24/7 con sus 3 hijos, y para ella significa un cambio de rutina importante. O ligado a mi área, por ejemplo, lo que más me ha tocado controlar hoy día, me estoy desempeñando en un centro de salud comunitario de salud mental, en un COSAM de Hualpén, puntualmente, y los controles que estamos haciendo vía telefónica o vía canales no presenciales, lo que más hemos visto que estas poblaciones más consideradas como minorías quizás, por ejemplo, las personas con el espectro del autismo, que ellos sí que son personas que dependen de una estructura muy marcada y dependen de mucha anticipación también, se han visto muy afectadas por la interrupción de su rutina. Entonces yo creo que esto es multifactorial, depende de si como factores más quizás laborales, por ejemplo, si puedo mantenerme en el trabajo, tengo esta seguridad respecto al futuro, la incertidumbre respecto a cuánto tiempo, porque nadie está matriculado con cuánto nos falta para poder, digamos, si es que me dicen a mí son 2 meses más y yo me planifico para 2 meses, ¿cierto? Yo me quedo quizás un poco más tranquila porque tengo conocimiento respecto a lo que va a pasar. Pero en el fondo esto es una cosa de que en el día a día se va modificando, que los 2 metros, que el metro, que la mascarilla, que no, sin mascarilla. Entonces es multifactorial, ¿sí? Y podríamos hablar todo el día de esto en realidad. Y quisiera complementar, porque yo creo que Patricia ha dado en el clavo. Esto es algo multifactorial, ¿verdad? Es un fenómeno muy complejo. Yo me he referido en algunas otros espacios a 3 desastres. Tenemos un desastre sanitario, tenemos un desastre económico y tenemos un desastre en salud mental que se va a venir. Y por eso creo que es vital el tema que han puesto hoy día en diálogos, ¿verdad? Pero creo que esta multifactorialidad tiene que tener además un contexto. Creo que hablamos de 3 grandes temas también. Todo lo que tiene que ver con el estrés debido a la pérdida de las rutinas, pérdida de las libertades, al confinamiento, todo lo que tiene que ver con la amenaza, la preocupación por enfermarme, contagiar a otros, contagiar a mi madre que tiene 80 años, por ejemplo. O sea, esas preocupaciones que podemos tener todos, ¿verdad? Si tengo una pareja o alguien que tiene un cáncer, que está saliendo de esa enfermedad, es vulnerable, o sea, el miedo, ¿verdad? La amenaza. Y por otra parte tenemos las pérdidas. Y ahí desde las pérdidas de recursos, cuando hemos visto reducidos nuestros ingresos, la pérdida del empleo, personas que no están teniendo cómo llegar a fin de mes, y la pérdida de seres queridos, que lo estamos teniendo a diario. 9, 10 familias están perdiendo en Chile a un ser querido, ¿verdad? Y eso se está acumulando en el tiempo. Y las condiciones en que perdemos a esas familias. Es distinto cuando perdemos a esa persona después de una enfermedad larga, en un proceso de duelo que nos ha permitido prepararnos, despedirnos, que cuando la perdemos abruptamente, cuando a lo mejor no podemos despedirnos, cuando a lo mejor no podemos hacer un rito funerario de la manera en que solemos hacerlo. Entonces, eso va también a caracterizar de alguna manera el duelo que vamos a vivir. Y yo aquí quiero ser como súper específica en que, claro, hay muchos factores, pero hay que bajar a lo que pasa con cada persona. Cuando hablamos de confinamiento, cuando hablamos de estar en una casa, a lo mejor nos imaginamos la casa en la que vivimos nosotros, pero nosotros tenemos 450.000 viviendas en Chile con hacinamiento medio, ¿sí? Estamos hablando de 2,5 a 5 personas en una misma habitación. Y estamos hablando de 30.000 o 40.000 personas, según el último censo. Yo creo que son 42.000 personas, viviendas, no personas, viviendas en que hay hacinamiento crítico. O sea, estamos hablando de más de 5 personas por habitación. En nuestra región, esos son 2.300 viviendas en la región del Biobío, ¿verdad? Entonces, pensemos lo que pasa en esas familias. No es lo mismo que lo que puede pasar en mi familia. ¿Qué es lo que pasa en cualquier familia, independiente del estrato socioeconómico, cuando hay violencia, cuando hay abuso sexual infantil? Bueno, ese es un tema que hay que tratar en sí mismo, porque me ha llamado mucho la atención que las autoridades liberan del toque de queda a las mujeres que han sido agredidas, porque pareciera ser que hay un aumento de las agresiones. Bueno, son absolutamente condenables por todos lados. Pero la pregunta para ustedes, ¿esta violencia estaba latente y se gatilla debido al confinamiento? ¿O cuál es el fenómeno psicológico y psiquiátrico para llegar a algo así? Y bueno, y sobre todo, ¿cómo prevenirlo? Es decir, ¿cuáles son las medidas que pueden tomar las personas, dónde pueden acudir, tanto el agresor como la persona agredida, para sanar una situación absolutamente anormal, digamos?
Claro. Yo creo que también podríamos destinarle mucho tiempo a hablar esto, pero así como resumen, yo creo que la población chilena, en general la población hoy día, siglo XXI a nivel mundial, estamos muy acostumbrados a normalizar muchas cosas que veníamos acarreando desde mucho tiempo, cultura más bien machista, por algo las manifestaciones que están apareciendo ahora, ¿cierto? Porque nos estamos empoderando cada vez más y son estas minorías las que están hoy día como saliendo a flote. Pero yo creo que hoy día quizás estamos siendo más conscientes y nos estamos haciendo un poco más cargo de todo este proceso y quizás actos de violencia, de vulneración de derechos. Hoy día se está como, yo siento que se está como exponiendo más, pero de que veníamos acarreando una alta tasa de violencia y hoy día está igual, eso es una realidad. Y lamentablemente hoy día nos pasa que mientras no me pase a mí, yo creo que no existe. Como comentaba, yo asumo que todos están viviendo la condición que yo estoy viviendo hoy día, entonces yo no estoy tan mal y ¿por qué el resto va a estar sufriendo con la cuarentena? Si en el fondo, entonces yo creo que así como nosotros a diario lidiamos con tanto víctimas como victimarios, hoy día el tema de la cuarentena, por ejemplo, si hablamos en concreto de un abuso sexual en que quizás el victimario está dentro de la misma familia, como pasa con mucha frecuencia, hoy día en que no tengo esta opción de ir al colegio, quizás darme una vuelta más larga para llegar al colegio, voy a estar rodeándome todo el día con esta persona. Lo mismo con las mujeres, que también son muy violentadas y tendemos a ser más sumisas y aguantarnos un poco. Por eso igual mucha campaña en la televisión que yo he visto que considero súper buena. Y así un sinfín de situaciones, pero yo creo que eso está presente. ¿Existe un vínculo entre enfermedades mentales de base, alcoholismo, consumo no controlado de medicamentos y la violencia? ¿Ahí hay estudios al respecto? Hay muchos estudios, pero no hay datos concluyentes. Se sabe que, por ejemplo, en las situaciones de agresión sexual en estudiantes universitarios hay correlación con uso de alcohol. Pero correlación, no causalidad, ¿verdad? En general, uno de los dos o ambos han consumido alcohol en exceso en situaciones de abuso y acoso sexual en estudiantes universitarios. En el tema de la violencia de género, en la violencia intrafamiliar, generalmente hombres que agreden a mujeres, en la mayoría de los casos, no hay factores. Se ha buscado a nivel psicopatológico pensando o en un intento por explicar el comportamiento humano y pensar que son personas que están enfermas. Entonces la búsqueda ha sido ardua y exhaustiva en términos de factores psicopatológicos, y a decir, son personas que tienen, están fuera de sí, su juicio de realidad está perdido. Que para excusarlo, en definitiva. Para excusarlo. Pero en el fondo lo que se ha visto en las investigaciones son actitudes machistas de fondo, sentido de pertenencia, de objeto. No nos tenemos que olvidar, monseñor, que nosotros hasta hace poco, nosotras no podíamos votar. ¿Verdad? Nosotras no podíamos y no podemos hacer muchas cosas sin el consentimiento del permiso del marido en función del contrato que contraigamos en términos de matrimonio. Entonces, no estamos hablando de que todas las personas de una sociedad estaban enfermas y por eso pusieron en un código civil o en un código penal ciertas cosas. En España, hasta los años 30, el Código Penal establecía el tamaño de la vara que tenía que tener el marido para pegarle a la mujer. Si excedía ese tamaño, eso era delito. Si estaba dentro de ese tamaño, entonces, si el legislador establece eso, no estamos hablando de un problema psicopatológico. Ni hablar del ingreso a la universidad de las mujeres, no, ha habido una discriminación, eso hay y sigue habiendo discriminación, hay violencia. 1 de cada 4 mujeres vamos a ser víctimas de acosos o de violencia a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Por lo tanto, aquí ya vemos 2, si tenemos 4, una de nosotras lo va a haber vivido, lo va a vivir. Estamos hablando de esas tasas. En violencia doméstica se sabe, y también se ha estudiado mucho, un modelo de ciclo de violencia en que se acumulan tensiones, en que hay una fase de estallido y golpiza, y después hay una fase de luna de miel en que el agresor le pide a la mujer perdón, disculpas, la mujer le cree porque quiere creerle, porque quiere apostar por esta relación, porque por algo lo escogió, porque por algo están juntos, o porque tiene hijos, o porque tiene miedo, o porque no tiene recursos. Bueno, y vuelve a empezar el ciclo otra vez. Lo que creo que podemos estar viendo en esta situación de confinamiento no es que aumenten el número de hombres maltratadores ni el número de mujeres víctimas, sino que este ciclo se está dando con más frecuencia porque estás recluido en un espacio, que es un poco lo que decía Patricia, que es lo que pasa con los niños víctimas de abusos sexuales. O sea, esos niños y niñas en un 95 o 98% son víctimas de personas queridas y conocidas,
tíos, padrastros, familiares, vecinos. Sí. Cuando los confinas, lo que estás haciendo es que los estás teniendo a disposición del agresor más tiempo durante el día. Quizás también hay más tiempo en que haya otro adulto presente que pueda evitar esas situaciones, pero también es visto que en muchas ocasiones en que esto sucede, la mujer, la madre, o está en conocimiento y hace la vista gorda, o está en conocimiento y es víctima también de maltrato por parte de él. Justamente, a propósito de eso, frente al drama, digamos, que cuentan ustedes, que es real, digamos, ¿cuáles son los espacios que tienen las mujeres, los niños, para poder defenderse en esos sentidos? ¿Ustedes sienten que el Estado o las instituciones, organizaciones, no el Estado, pero que se dedican a promover el bien, por así decirlo, tiene espalda suficiente para controlar esta situación, para prevenir, por ejemplo, en los colegios? ¿Hay programas de prevención? Porque estos son temas, pareciera ser, más que psicológicos o psiquiátricos, culturales, digamos, que entran prácticamente en el ADN de las personas. ¿Cómo ven eso, o ustedes sienten que estas personas quedan prácticamente a la deriva? Claro. Ahí yo, bueno, antes de dar la palabra a la experta en trauma, entiendo, lo que yo puedo aportar desde mi área en realidad, bueno, sí hay muchas organizaciones reparatorias con las que uno trabaja a diario, más como cierto trabajador del área de salud. Pero ahí usted toca un tema súper importante, que es la promoción. Yo creo que en la medida que dejemos de normalizar situaciones y nos atrevamos a declarar y sentir que tengo el respaldo de todo un equipo de salud, por ejemplo, de un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, que a lo que yo hice la denuncia, incluso partiendo antes con carabineros, que muchas veces ellos igual pueden quizás minimizar situaciones. Entonces, en la medida de que yo me atreva más a denunciar, tengo una buena acogida por parte de todo un equipo, entonces vamos a ir disminuyendo las tasas, yo creo, pero para eso hay que partir desde la promoción, como usted decía, en el fondo evitar que aparezcan los factores de riesgo, o sea, hay que partir de mucho antes. ¿Ustedes piensan que hoy día las mujeres están hablando más? Porque hay una promoción muy fuerte de denunciar, denuncia. Pareciera ser que hay un efecto psicológico, bueno, algo hablabas tú, que le cuesta mucho a la mujer en el fondo denunciar. Esa es una dependencia también cultural, una dependencia económica. ¿Dónde está el tema, digamos, frente a algo tan obvio de no hacerlo? ¿Dónde está ese miedo? Ese miedo está en una historia de aprendizaje, en una relación abusiva. Las mujeres denuncian en promedio a los 8 o 10 años de haber vivido una relación, o sea, durante 10 años que están viviendo violencia y llegan a denunciar. Hay casos, porque eso son tasas promedio, ¿verdad? Pero experiencias en términos de mujeres que denuncian antes, asociados a que ya no solo le pegan a ellas, sino que empieza el agresor a pegarle a los niños. Eso a veces hace que la mujer salga y denuncie antes para defender, digamos, a sus hijos. La dificultad en denunciar pasa por muchas cosas, por muchos factores. El maltrato no parte de la noche a la mañana. No está la pareja pololeando o saliendo y te llega el cachuchazo. Eso es extrañísimo. Cuando uno revisa las historias de violencia, parten con una agresión psicológica mucho más tenue, desde el pololeo, efectivamente. Y ahí hay dos patrones distintos. No sé si vamos a tener tiempo para referirnos a esto, entre pololeo adolescente y lo que pasa con mujeres y relaciones de pareja adulta. Hay dos patrones bien distintos que pueden ser interesantes, pero hay un salto entre lo que va pasando al inicio y lo que pasa al final cuando se está dando este ciclo de la violencia. Y esto va pasando como una escalada, vamos subiendo peldaños en una escalera. Entonces, de violencia psicológica a violencia física suave, a violencia física severa, violencia sexual. Y en ese tiempo tú vas aprendiendo que eres inferior, que no vale la pena, que nadie te va a ayudar, que no tienes recursos,
que tú lo que estás haciendo lo estás haciendo mal, que el golpe te lo mereces. Mira. Y si a eso sumas que a lo mejor no estás trabajando, O sea, en el fondo, que tienes una denigrar. situación precaria, sí, por Que supuesto, y dependes manipular, de él. que dependes de él. Y si a eso sumas que tienes una situación precaria en lo laboral, que si es que trabajas, ganas menos que lo que trabaja un hombre en la misma condición, que tienes 1, 2 o 3 niños a tu cargo, que a lo mejor no terminaste tus estudios, que tu familia tampoco te cree y lo respalda y le cree a él, se empieza a tejer una situación que hace muy difícil pedir ayuda. Y se da este ciclo que es paradójico, porque cuando está la tensión, tú no sabes muy bien qué hacer. Cuando viene la paliza, la golpiza, es el momento en que tú dices, tengo que salir de esto, pero estoy absolutamente controlada. Cuando viene la reconciliación o luna de miel, es el momento en que yo puedo pedir ayuda, en que no me controlan, pero es el momento en que menos motivación tengo para pedir ayuda, porque yo creo que las cosas van a cambiar y van a ser distintas. Una pregunta. Esta vez sí. Para Esta la vez sí va a ser segunda- distinto. Para la segunda parte del programa, porque lamentablemente el tiempo pasó volando, es sobre la posibilidad de reconciliación, de reparación y sobre todo cómo tener algunas herramientas en este tiempo que estamos viviendo de coronavirus para poder evitar al máximo lo que nos cuentan que es bien dramático. Escríbanos @pediálogo, porque este programa lo que pretende es justamente que aprendamos, que sepamos, que nos instruyamos, que es en definitiva que generemos cultura en la región y en el país. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente conversando con Paulina Rincón, ella es psicóloga y doctora en psicología de la Universidad Católica, Universidad de Concepción, ¿ah? Por Universidad favor, de Concepción, Universidad de Concepción. y Patricia Muñoz, médico cirujano de la Universidad Católica de la Universidad de Concepción, y que está haciendo la especialidad médica en psiquiatría, y derivamos naturalmente sobre el tema de la violencia intrafamiliar a propósito del confinamiento que estamos viendo. Tú ibas a decir algo al respecto. Sí, que en el fondo, como hablábamos de personas expuestas a violencia, en el caso del maltrato directo hacia la mujer, ¿cierto? Desde el punto de vista más psicopatológico en mi área, que es el área de infantil, podemos ver que aquellos niños que tienden a hacer más bullying o que tienden a ejercer violencia contra un otro, habitualmente tienen algún tipo de exposición, ya sea que lo han vivido directamente o que han visto cómo han maltratado, por ejemplo, su padre a su madre. Entonces tienden ellos mismos a normalizar desde muy chiquitito que esto es una forma válida de resolver conflictos. Y lo mismo pasa con las conductas hipersexualizadas en un joven, que uno al tiro sospecha, este niño algo tuvo que haber visto o algo tuvo que haber experimentado para reaccionar así hoy día, porque en el fondo no es una conducta que uno espere que sea normal. Entonces, bueno, ahí, insisto, la experta en trauma nos puede orientar un poquito más. ¿Qué vínculo hay desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico también, las experiencias profundas de amor que una persona tuvo en la niñez, en la adolescencia, experiencias profundas de amor, de respeto, de ver imágenes positivas en la vida, en su casa, en el barrio, en el colegio, para la actitud que asume después frente a los conflictos? Porque en el fondo yo cada vez me convenzo más que la capacidad que tiene una persona donde se mide la madurez es la capacidad que tiene de resolver conflictos, de dialogar. Siempre he dicho que un conflicto es un diálogo no habido o un diálogo mal habido, ¿ah? Entonces, ¿qué vínculo hay entre una persona amada y lo que pasa en su futuro? Hay un vínculo fundamental. A ver. Fundamental, monseñor. Así como se aprenden patrones de conducta negativos, respuestas violentas para resolver los conflictos, también se aprende a salir adelante en función de los vínculos afectivos y los vínculos de amor. Lo que hablábamos recién acerca de los niños que son víctimas de abuso sexual y que están confinados en este tiempo de pandemia, ellos están perdiendo en muchas ocasiones esos espacios nutritivos que son el colegio, donde muchas veces cuando tú hablas con
esas personas de adultos recuerdan a una persona, un profesor, una profesora, un amigo, que fue la persona que fue su modelo y que lo impulsó y que le permitió seguir adelante y ser resiliente e incluso crecer. Yo creo que no podemos perder tampoco de vista que estamos viviendo una situación difícil. Yo la he catalogado como potencialmente traumática porque va a depender de las distintas situaciones que vivamos, si es que va a significar algo negativo para cada uno de nosotros, pero tenemos que tener claridad de que a pesar de la diferencia que esta pandemia pueda tener con otros eventos potencialmente traumáticos, hay bastante evidencia acumulada de que frente a situaciones traumáticas, el terremoto que nosotros vivimos, los atentados terroristas de Nueva York, ¿verdad? Los atentados terroristas de Madrid del año 2003, ¿verdad? Más del 50% de la población, los estudios indican que más del 50% de la población es resiliente e incluso experimenta crecimiento postraumático. Y se ha pasado a estudiar no solo el crecimiento postraumático individual, sino que el crecimiento postraumático colectivo, lo que pasa con las comunidades, los cambios en las comunidades. Y ahí es clave, y voy a tomar un minuto más, en el rol del Estado y en el rol de los establecimientos educacionales, el rol de las universidades, el rol de los medios de comunicación, lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Porque podemos dotar o no de significado a las experiencias, de sentido a las experiencias y generar redes de apoyo en base a lo que hacemos. Cuando le preguntabas a Patricia, y ella aludió muy bien al trabajo en las escuelas, en los establecimientos, en las redes comunitarias, en los CEFAM, eso es fundamental. Nosotros estuvimos hace 2 o 3 semanas a punto de tener el cierre del programa Habilidades para la Vida de Junaep. Ese es un dispositivo de salud mental a nivel comunitario en los establecimientos educacionales municipales de todo el país. Es un dispositivo que está reconocido a nivel internacional como aquel dispositivo que hace prevención en salud mental en niños y niñas vulnerables en Chile. Y estuvimos a punto de quedarnos sin ese programa. La sociedad civil se organizó, los políticos se organizaron, los académicos y académicas nos organizamos y se hizo una defensa y efectivamente la autoridad a nivel nacional entendió la importancia de ese programa y no se quitaron recursos. El Estado de Chile hoy día tiene un problema grave y tiene que asignar recursos, porque no tenemos recursos a distintas prioridades. Sí, claro. Es evidente. Y hay que sacar recursos de un sitio para ponerlos en otro. Necesitamos salud, necesitamos ventiladores, necesitamos fortalecer el empleo, necesitamos subsidios, ¿verdad?, para las personas que están perdiendo el empleo, pero necesitamos también recursos en salud mental. Entonces los ahorros no pueden venir de ahí. ¿Ustedes piensan, a propósito de este concepto tan hermoso, ¿no?, de darle significado incluso al dolor, al sufrimiento, al trauma, que por lo demás tiene un sentido cristiano bien profundo? ¿Ustedes piensan que vamos a aprender algo o piensan que después todo va a terminar y vamos a seguir siendo exactamente igual? Porque esto, para mí, en lo personal, esto ha sido un motivo de reflexión muy profunda respecto de lo que es importante, lo que no es importante, valorar situaciones que parecían tan obvias y que resulta que hoy día representan un lujo. Por ejemplo, yo tengo a mi papá, bueno, vive en Santiago, tiene 96 años, y una vez al mes iba a verlo, me parece razonable ir a ver al papá una vez al mes, pero ahora ya no puedo ir una vez al mes y me resulta tan extraño, por así decirlo, que no pueda hacer algo tan obvio. Yo creo que esto nos puede ayudar a valorar más lo que tenemos, pero piensan que podemos aprender, o los seres humanos al final empezamos siempre de nuevo. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes? Sí. Bueno, tú contaste experiencias positivas, pero... Sí, bueno, yo creo que ahí Paulina había tocado el concepto de la resiliencia, que tiene mucho que ver por lo demás también con el apego. Si tuve un apego seguro con alguna figura significativa importante, yo creo que los seres humanos en general, bueno, hablabas de 50%, que somos capaces de resignificar o de elaborar de forma positiva algún evento traumático. Habitualmente aprendemos de instancias negativas y yo creo que esta es una instancia súper que puede llegar a ser potencialmente traumática, pero a la vez también potencialmente enriquecedora. Por ejemplo, hoy día un control con una madre que hizo hoy día de un hijo TEA, TEA, trastorno del espectro del autismo, y me comentaba, doctora, yo nunca había visto que mi hijo con autismo, que normalmente es conocido, que tiene muy poco interés por vincularse con un otro, le preparó desayuno a toda la familia hoy día en la mañana. Es algo que nunca había hecho en sus 16 años de vida y hoy día lo hizo. Entonces yo creo que así como este pequeño caso, los eventos de crisis nos ayudan a explorar zonas que a veces
en el diario no vamos a someternos a algún estrés que nos haga hacer aparecer algún tipo de habilidad, por ejemplo. Así también, bueno, me tocó vivir cumpleaños en la cuarentena y días familiares que en un contexto normal, digamos, nunca hubiese visto. Obviamente estábamos todos conectados en red en la pantalla, pero yo creo que esto en el fondo nos sirve para ir potenciando cosas que normalmente no vamos a potenciar. Yo creo que de todas maneras es algo que se puede ver de forma positiva. Y algo que yo comenté en una cápsula informativa que hicimos de la Cato fue esto del afrontamiento positivo, que en el fondo lo que más fácil nos inunda son los pensamientos negativos, de mi libertad se está viendo limitada, tengo miedo a que me pueda morir, por lo demás los síntomas del COVID son muy parecidos a un resfrío común, entonces ¿cómo yo sé si tengo COVID y me voy a potencialmente morir? O si en realidad es un resfrío común nomás como todos los años que me enfermo. Entonces, hacer un enfrentamiento positivo quiere decir que en el fondo debo hacer de forma voluntaria el ejercicio de llenarme de pensamiento positivo y pensar que en el fondo quedarme en la casa constituye un hecho realmente trascendente. O sea, me quedo en la casa en un porcentaje así para cuidarme a mí, pero un porcentaje así para evitar el contagio, para evitar un caos masivo, para evitar que lleguen 1000 casos en un contexto de urgencia que va a estar 100% atochada y no va a haber opciones de manejo. Entonces, en el fondo esto constituye un acto, yo creo que va más allá de mi salud. En el fondo un concepto que quizás las culturas más de Oriente tienen más inculcado, que en el fondo es un bien social más que el bien mío. Yo creo que eso es algo que ojalá nos empiece a hacer ruido, porque es algo que como cultura chilena no tenemos muy impregnado. Pero bueno, efectivamente pareciera ser que los países más ordenados, los países más organizados, con una cultura del bien común más desarrollada, han tratado mejor esta pandemia que aquellos países que no la tienen. Pero a propósito de los pensamientos positivos, a mí me gustó eso porque tengo una cierta tendencia a la melancolía y porque nunca había visto tanto miedo. O sea, yo nunca en mi vida había escuchado tanta gente que tiene miedo, que tiene angustia, que no sabe lo que va a pasar, etc. ¿Cuáles son los andamiajes que puede tener una persona para tener esos pensamientos positivos? Que sería interesante que después de este programa la gente diga, oiga, la verdad que me estoy llenando de pensamientos negativos cuando puedo ver cosas muy positivas. ¿Cuál es el andamiaje psicológico de esto? ¿Está en los genes, está en la cultura, está en el ambiente que se ha vivido? De nuevo te vamos a decir, monseñor, depende, ¿sí? Depende, porque va a depender evidentemente de una serie de factores. Así todo depende, ¿verdad? Y todo es multifactorial, sí, pero es que estas miradas del gran paisaje son los que permite al final ver el punto específico. El todo es más que la suma de las partes, ¿verdad? Entonces yo creo que por una parte podemos hacer el foco en los aspectos cognitivos que señala Patricia, ¿verdad? Tenemos investigaciones de 2015, publicadas en 2015, hechas con población chilena a raíz del terremoto, cientos de entrevistas analizadas con trayectorias de trauma y de crecimiento postraumático, y se ven dos miradas y dos formas de pensar, dos trayectorias de pensamiento absolutamente distintas. Y una trayectoria de pensamiento tiene que ver, la negativa, tiene que ver con aquellas personas que frente a este tipo de situaciones se hacen preguntas y se cuestionan ¿por qué esto me pasó a mí? ¿Cómo es posible? ¿Esta es mi mala suerte? ¿El destino? ¿Qué rabia? ¿Esto no corresponde? Etcétera, etcétera. Pero preguntas en esa línea. Y la otra línea de pensamiento tiene que ver con cómo puedo afrontar, cómo puedo salir adelante, cómo puedo ayudar a mi familia, cómo puedo organizar a mi comunidad, ese tipo de preguntas. Las personas que están igual preocupadas, o sea, no son personas que no se preocupan y que viven en el mundo de Bills y Pap, no. En ambos casos las personas tienen pensamientos y preocupaciones, pero distintas trayectorias de pensamiento. Ahora, uno puede pensar a qué se deben esas trayectorias de pensamiento y seguir investigando, y puede tratar también de promocionar este otro tipo de trayectorias de pensamiento mientras encontramos a qué se deben. Pero nuevamente en el a qué se debe tenemos que tener claro que somos seres biopsicosociales. Entonces no estamos solitos en el mundo, depende de lo que hayamos visto, de lo que hayamos aprendido de otros, de cómo nuestros padres, madres, nuestros profesores han enfrentado las cosas, de los recursos con los que contamos, del apoyo social, del apoyo del Estado. Eso quería, a propósito de eso, hay un vínculo con el nivel educacional, porque tengo la impresión que la violencia es bastante transversal. O sea, no distingue clases sociales. Ese es el punto. La violencia no distingue clases sociales. Impresionante. Sí.
Lo que pasa es que lo que sí puedes ver es que en niveles socioeconómicos más bajos, y eso no solo tiene que ver con la educación, sino que tiene que ver con el acceso a los recursos, claro, con garantías mínimas, ¿verdad?, de salud, de alimentación, de vivienda, la casa, de transporte, el barrio, todo, etcétera, vas a tener mayores niveles de estrés. La pobreza es un factor de riesgo para el trauma. El mismo suceso potencialmente traumático afecta de mayor manera a personas pobres que a personas que están más acomodadas por el acceso a los recursos, por el acceso a la salud, por el acceso... Entonces, lo que no debe suceder en esta situación de pandemia es que acrecentemos las diferencias sociales. Tocaste un tema fundamental que es el tema del Estado. Yo he escuchado hace muchos años esto que el Estado tiene que ser pequeño, 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 pequeño. Y el asunto que hoy día todos le estamos pidiendo ayuda al Estado. Yo creo que debe ser bien triste, o sea, es triste ver todos los escándalos que hubo de colusión que perjudicó al Estado, la gente que no pagó los impuestos adecuadamente, la elusión, la evasión, etcétera. Yo creo que eso ha perjudicado grandemente, digamos, el rol fundamental que tiene y que hoy día se ve, porque incluso hasta los grandes empresarios están pidiendo subsidio al Estado. Es una reflexión interesante. Usted, a todo esto, ya en lo más personal, ustedes que se dedican a un área tan compleja, digamos, que toca al ser humano, ¿ustedes se sienten apoyadas por el Estado, se sienten apoyadas por la sociedad o sienten que están más bien solas, digamos, en relación a otro tipo de profesiones? Lo que a mí me pasa es que yo creo en un Estado fuerte y grande. Por lo tanto, yo soy muy crítica del discurso de un Estado pequeño, reducido. Es lo que hemos escuchado, ¿verdad?, en el último tiempo y ahora le pedimos al Estado que nos ayude, ¿verdad? Entonces yo soy una defensora de un Estado más sólido, que pueda ser un Estado solidario. Pero yo también creo que además de un Estado, nosotros tenemos una sociedad civil que tiene que organizarse y que tiene que actuar. Yo soy un poco del dicho de a Dios rezando y con el mazo dando, ¿verdad? O sea, tenemos que pedir cosas, tenemos que trabajar por ciertas cosas, tenemos que votar por ciertas personas que apunten a la dirección en que nosotros creemos que las cosas deben hacer, ¿verdad? Tenemos que ser ciudadanos responsables, pero también tenemos microespacios de poder, ¿verdad? Y nosotros, todos y cada uno, en los lugares en que nos desempeñamos, podemos hacer cosas. Entonces, yo creo que el gobierno ha manejado la crisis sanitaria bastante bien, pero el bastante bien tiene mucho que ver con la presión que han ejercido las academias, los gremios, la sociedad civil. Y yo creo que eso está bien. Yo no espero que un gobierno haga todo solo, y espero sí que atienda y escuche. De hecho, la propuesta, la estrategia en salud mental sale de la mesa social COVID. Y la mesa social COVID sale, sí, la mesa social COVID sale de, en definitiva, una fuerte protesta del Colegio Médico y de otros gremios, ¿verdad?, en relación a las medidas que se estaban tomando y a no sentirse incluido en la toma de decisiones. Y en algún momento el gobierno hace un llamado a esta mesa y esta mesa establece dentro de las prioridades, ¿verdad?, una de ellas es la salud mental. Entonces, a mí me parece que el Estado está reaccionando, pero que nosotros como ciudadanos no podemos esperar todo el Estado y que es nuestra obligación además. No solo se trata de exigir, yo no solo creo en los derechos, sino también en los deberes. Sí, lógico, claro. No, muy bien. Ahora, volviendo a la pregunta que le hice a las dos, por ejemplo, cuando tú te titulaste de médico, bueno, supe que fuiste general de zona durante 3 años, decidiste psiquiatría. ¿Qué te decía tu entorno, psiquiatría infantil? Bueno, desde el punto de vista como de los colegas, es como que iba a dejar de ser médico, porque en el fondo uno, toda la parte más bio de lo psicosocial, el tema de los fármacos, el manejo de la diabetes, del cáncer, la hipertensión, etcétera, es algo que uno va como dejando un poquito detrás. ¿Estamos en el tiempo, más o menos? Sí, pero en el fondo lo que yo me di cuenta ejerciendo la medicina fue que detrás de un adulto mayor con diabetes, detrás de una policonsultante o una paciente con polifarmacia, habitualmente descubrí en el fondo en mi práctica que sentándome a conversar con esta viejita que llegaba, a veces salía con nada o con una neurobionta, las famosas neurobiontas que son mejores que hasta las vacunas de la influenza, porque en el fondo las señoras mayores pasan todo un año sin
sin enfermarse gracias a esto. Yo creo que es más desde el vínculo, es más desde una soledad como sociedad, y ahí descubrí que en el fondo detrás de patologías tangibles había mucho de lo humano, había mucho de la cercanía. Entonces, y más aún que trabajé en Hualqui, que es una población rural, y sigo encantada de Hualqui, y son cosas. Yo siempre cuento, el hecho de ver que en un contexto de invierno, y capaz que me emociona al contarlo porque hace mucho tiempo que no lo contaba. Está bien, pues. Como parte de nuestra vida, emocionarse, ¿no? Una pareja de adultos mayores que llegan en contexto de una posta rural, ¿cierto? Invierno, barro por todos lados, yo que me bajo del auto y que me llego al box, estoy toda embarrada, y ellos llegan con sus zapatitos ultra pulcros. Y yo le pregunto, ¿pero cómo es posible que usted en este contexto llegue? Y me dice, no, es que atrás de una matita me los cambié. En el fondo, ver en el fondo esas cosas tan chiquititas que ellos le dan el peso que uno quizás ignora, o en el ritmo rápido de la vida uno no valora, o que la cajita de huevo, etcétera. Todo eso me motivó a llegar a la psiquiatría infantil. Yo creo que es algo desde la calidez humana. Sí. Bueno, lo que sí queda claro, lamentablemente se nos acabó el tiempo, ha sido un programa muy ilustrativo, es que los seres humanos somos una maravilla, sin lugar a dudas, pero somos muy complejos, ¿no? Entonces las experiencias psicológicas, psiquiátricas, espirituales, nos ayudan a descubrir un poco más lo que significa el ser humano y avanzar, y yo comparto mucho de lo que dice ustedes en derechos que han estado postergados por mucho tiempo, y creo que a la medida que haya mayor derechos y cumplimiento de deberes, estas situaciones que nos sobrepasan van a poder ser manejadas de mejor forma. Bueno, yo realmente le agradezco que hayan venido, escríbanos @pediálogo, este es su programa, y vamos a perseverar para generar cultura, generar diálogo, generar interacción con muchas personas que han estudiado por años y que, sin lugar a dudas, han hecho un aporte. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.